Este se parece mucho a otro que hemos hecho, ¿verdad? Al que hemos hecho antes. Aquí, ¿qué nos dicen? Tienes un problema de programación lineal, solo que ahora, el otro día, antes era maximizar, ahora es minimizar, ¿verdad? Ujú. Fíjate, Cambia el antes, vector. antes cambiaba del problema P al P', Mm. cambiaba la función, ¿verdad? Sí. Ahora lo que está cambiando es la región factible, ¿no? Te dice que de este problema PS1 sabes que hay una solución óptima finita. Vamos a escribirlo, es decir, que el problema P1. O sea, por un lado sabemos que la optimalidad no cambia porque los costes no se ven. Exactamente. Entonces, que el problema PS1 tenga una solución óptima finita nos dice que igual existe una base B contenido en A con rango de B igual a M y existe B a la menos uno tal que X estrellita igual a B a la menos uno por B y cero con S B a la menos uno por B mayor o igual que cero es la solución óptima de PS1, ¿vale? Ahora me dicen, D es un vector cualquiera de la misma dimensión de B, y decir, obviamente tengo la misma cantidad de ecuaciones, no puede ser que de repente pase de 3 ecuaciones a 2 ecuaciones o a 8 ecuaciones. Lo único que ve es otro problema distinto. Lo único que estoy haciendo es cambiar la región factible, ¿vale? Entonces, obviamente, por ser solución óptima, además, sabemos que la condición de optimalidad nos dice que, ¿qué ocurre con este punto de aquí? Que el B cambia. Es decir, lo que nos dice, Ah, no, bueno, la no optimidad, digo, es que me aquí, acabo de quedar en el otro. que No, lo la que nos dice optimidad la no. condición de humedad, como es minimizar, vamos a hacerlo igual Sí. que el libro. El libro sería los ZN traspuestas. Ahora tiene que ser menor o igual que cero. Exactamente, los C sub n, que me va a dar igual porque no va a cambiar, ¿no? Eso simplemente C sub traspuesta por B a la menos uno por N menos N. el C sub N traspuesta tiene que ser menor igual, o es menor o igual que cero para este punto X estrellita, ¿vale? Eso es lo que Claro, sé. y una cosa, es que claro, este matiz antes yo no lo veía porque no distinguía entre cuando lo hacíamos para un coste o para dos, pero realmente esto lo que nos saldría aquí sería un vector. Esto que es menor o Exactamente, igual que cero. exactamente. Vale. Este es el vector de coste que aparece abajo. Sí, salvo los que son los que, pero ahí no cuentan los que están en la base. Claro, no cuento lo que están en la base porque cuando hacemos esa cuenta de los que están en la base, la cuenta sería los C CB menos menos CB. los que. ¿Cuál es la diferencia? Que cambia la n por una b. Claro, Claro, entonces b esa a es la la menos identidad. uno por b te queda identidad. Identidad por el vector de coste es el vector de coste c sub b y c sub b menos c sub b es cero. Ya, cero Claro. es menor o igual que cero, claro. Ujú. ¿Vale? Entonces, cuidado porque el vector d es un vector cualquiera, pero te dice que P sub 2 tiene una solución factible, ¿vale? Entonces, Ujú. la pregunta es, si tiene una solución factible, si puedo garantizar entonces que tiene una solución óptima finita. Es decir, del P sub 2 no me dicen como en el otro ejercicio, coge la misma. No, no. Me dicen, sabes que hay una solución factible que no tiene por qué ser la misma de antes, ¿verdad?
No. Y del problema P sub 2, tan solo sabemos que posee una solución factible. Es decir, existe un B gorrito contenido en A con B gorrito con rango del B gorrito igual a M, y de modo que existe B gorrito inversa, donde yo escribo mi punto X gorrito como B gorrito a la menos 1 por el vector D, y esto 0 con ese B gorrito a la menos 1 por D mayor o igual que 0. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿vale? Lo que yo no sé es si verifica la condición de optimalidad, ¿vale? Porque claro, cuando estudiamos la condición de optimalidad, tenemos que, ¿qué va a ocurrir ahora? Que el zn gorrito menos el c sub n gorrito, esta traspuesta, esto va a ser el c sub b gorrito por el b gorrito a la menos 1 por la n gorrito menos el c n gorrito traspuesta, ¿verdad? La pregunta es, ¿esto es menor o igual que cero? ¿O puede ser mayor o igual que cero? ¿O puede tener alguna componente? ¿Cómo podemos obtenerlo? Hombre, sabemos. Bueno, no, espera. Claro, porque la región factible es la que ha cambiado. Ujú. Mm, Solo ha cambiado la región factible, ¿vale? Bueno, podríamos. Tenemos un óptimo de P1, ¿no? Tenemos... No tenemos nada, no. Si No o tenemos sea, nada. tienes un óptimo de P1 y tú quieres tratar de relacionar estos dos problemas de algún modo, ¿verdad? O sea, al final lo que. Entonces, intuyo que tendremos que relacionar la solución óptima de P1 con la de P2. Si es posible, ¿no? Vamos, lo primero es tratar de pensar si creemos que esto es que sí o si creemos que es que no. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Porque lo que nosotros conocemos únicamente es este problema PS1 tiene solución óptima finita. El vector D no tiene ninguna relación con el vector B. Ninguna. Lo único que te dice es que, bueno, pues esto tiene una solución factible. Pero eso implica que tenga que ser una solución óptima finita. A ver, me refiero. Vamos a tratar de visualizar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, geométricamente, supongamos que estamos en R2, ¿verdad? Y ahora, el vector D es el vector que te dé la gana. Que estemos en R2, ¿qué significa? Como el X es mayor o igual que 0, significa que tanto la X como la Y son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Y que aquí tienes tu Y, tu X, o si quieres tu X1, tu X2, ¿verdad? Llama esto X2 y a este X1.
y tengo unas restricciones de igualdad, ¿no? Piensa que este A por X lo que me va a generar cuando yo haga cada fila de A por X son ecuaciones de la forma A sub I x1 más B sub I x sub... No va a poner B sub I. Va a poner A sub... ¿Cómo lo ponemos? Los elementos estos. A1i, A2i, x sub 2 igual al B sub I, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué son? Ujú. Estos son rectas, ¿cierto? ¿Cuántas Sí. rectas? Yo qué sé, la que haya, ¿verdad? Pero tú sabes que este problema sí que tiene un óptimo finito. Dice, mira, es que cuando tú coges cada una de estas rectas, ¿verdad? Cada una de estas rectas, ¿qué representa? Representa aquí una línea así, ¿verdad? Que puedes seguir cortando sin ningún problema, ¿no? Las que sean. Si tú tienes este problema, ¿qué estamos diciendo? Que sabes que los posibles óptimos, ¿dónde están? En los extremos de tu poliedro, Cuadrado. ¿verdad? Sí. Obviamente, al decir cambio el vector de, lo que estás cambiando es completamente las rectas, ¿vale? Para que este problema no tuviese una solución óptima finita, ¿qué tendría que ocurrir? Que el mínimo me diese menos infinito, ¿verdad? Sí. Si el óptimo me da menos infinito, es debido a que los coeficientes, como tienen que ser. Menos infinito. ¿Qué coeficientes? Claro, fíjate, en este conjunto de aquí, ¿cuál es el único, por ejemplo, en este ejemplo de redondo, ¿no? Para que tú lo veas. Ujú. Para que haya o tenga un problema, porque estamos pensando aquí en que en esta situación, ¿el problema cuál sería? Epa, aquí, en esta situación, el problema sería de la forma, vamos a poner el peso 1, que sería minimizar, como son dos variables, sería c sub 1 x sub 1 más c sub 2 x sub 2, ¿verdad? Sujeto a una serie de ecuaciones, ¿no? Que las ecuaciones que van a ser, pues el a11 x sub 1 más el a21, bueno, vamos a ponerle al revés, ¿no? Para que sea como forma de matriz. Y así esto es el I1, I2, ¿no? Y así nos queda el A12 X sub 2 igual al B sub 1. Y tendrá un A21 X sub 1 y un A22 X sub 2 igual al B sub 2, ¿cierto? Y así tendrá, yo qué sé, las ecuaciones que sean hasta un cierto AM1 X sub 1 más o bueno, ¿cuántas filas queremos? M, es que M normalmente es el rango, ¿no? Vamos a poner un K. Un, venga, K. Y aquí K2 X sub 2, ¿verdad? Todo es igual a eso el B sub K, ¿vale? Bueno, realmente nosotros cuando trabajamos con estas ecuaciones, ¿no? Cogemos Ujú. siempre una matriz A, que es una matriz ¿de qué tipo? De M por N. No, N por M. Perdón. cuántas columnas tengo. Las columnas son las variables, ¿verdad?
que Sí. son las n's. Y las filas, Ah, son las restricciones. exactamente, suele tener m por n, coeficientes Claro, en r, y claro, solemos porque pedir, la A tiene que ser rango M, claro. claro, Tiene solemos que pedir que tener. la n sea mayor o igual que la m, ¿verdad? Claro, claro, claro. Claro, si lo hacemos así, en realidad es que, bueno, lo puedes tener, ¿no? Pero te estás limitando a que en realidad, ¿cuántas filas tienes en este problema? Filas M. Y como la n vale 2 en este problema, ¿verdad? O tienes Ujú. una o tienes dos, ¿cierto? Ajá. O sea que realmente, en esta situación, en este ejemplo en R2, la situación es, o tienes este problema, ¿verdad? O tienes este problema, pero quitando una de estas ecuaciones, ¿no? Ujú. Vale, ¿eso qué significaría? Significaría que en lugar de tener aquí tantas rectas, tendrías o una Dos. o dos rectas, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué ocurriría si tú tuvieses una única recta? Una única recta tiene dos opciones, ¿verdad? Opción uno, que esa única recta sea vertical o que sea horizontal. ¿Cuál te da más coraje? Horizontal, precisamente. Vale. Es decir, una recta sí, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar cuál es este problema que nos estamos construyendo. Es que este problema, en ese caso, ¿qué sería? Como es una única recta horizontal, estamos diciendo que ¿cuánto vale el coeficiente? Vamos a ponerlo en azul. Que multiplica el x1. Cero, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuánto vale el coeficiente que multiplica el x2? Tú puedes decir lo que sea, ¿no? Si ponemos aquí un 1 por x2 y esto es igual a una altura b, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, para que este problema tenga un óptimo finito, claro, piensa que el x2 puede valer lo que te dé la gana, ¿verdad? O sea, el x2, perdón. El x2, ¿cuánto tiene que valer? Esta altura b siempre, ¿no? Ujú. El x1 puede valer lo que te dé la gana. Por lo Exacto. tanto, en este ejercicio, para que este problema PS1 tenga un óptimo finito, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente C1? Cero. Porque si no valiese No, cero, ¿verdad? distinto Sí, de sí. cero. Distinto de cero. No, no, cero, porque si no valiese cero, esto podría tomar valores cada vez más grandes o más chicos, ¿verdad? Ah, vale, entendí. Vale, sí. Vale, sí, sí. Vale. Realmente no tiene por qué ser cero, tiene que ser un valor C1, de modo que el C1, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente, si coges este punto de por aquí, ¿vale? Si tú dices, ¿será este el X estrellita? Que tendrá un valor mm, X1 estrellita, X2 estrellita. Obviamente no, ¿verdad? Porque la X2 siempre va a valer lo mismo. La X2 siempre va a valer B. Pero el X1 estrellita aquí es más grande que en este otro punto de aquí, ¿verdad? Entonces, si el coeficiente C1 es positivo, ¿qué ocurre? No coges este, ¿verdad? Coges el de más a la izquierda porque entonces el coste es menor todavía, ¿cierto? ¿Se entiende? Espera, repite, repite. O sea, Fíjate, si esto valiese 5x1 más 3x2, cuando tú sustituyas esto va a ser 5 por algo sí. más 3b, 3 ¿verdad? por Es que B. esto siempre vale 3b. Sí. Pero este algo que tú estás Varía. colocando aquí, ¿es este el óptimo? ¿Es el mínimo? No, porque si este algo lo muevo para acá, es más chico, ¿verdad? Entonces este Claro. punto no es el óptimo. Y si lo muevo para acá, es más chico, ¿verdad? ¿Dónde se alcanza ese Sí. óptimo? Infinito. En el 0b, porque las x son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Ah, bueno, claro, vale. Claro, digo, piensa que este problema, sabes que el óptimo, ¿cuál es?
El No, no, el óptimo, óptimo fijo es X, o sea, 0B, vaya. claro, es X estrellita igual al punto 0,b. Claro, pero maximizar es diferente. Claro, pero piensa que esto no sería... No, aquí estamos minimizando todo el Claro, rato. claro, pero me refiero Ah, sí, sí. que Digo, que porque hemos dicho que el coste CS1 tiene que ser mayor o igual que cero, porque si fuese negativo, ya no es cierto eso, ¿verdad? Si pones menos 5x1 más 3x2, ahora es el a la mínimo no derecha, se alcanza en este. Si te vas a la derecha, esto es más negativo. Si te vas a la derecha, es más negativo, claro, ¿verdad? Pero claro, entonces, ¿cuánto te puedes ir a la derecha? infinito. Todo lo que quieras, ¿verdad? Y si te puedes ir todo lo que quieras, es que el problema PS1 no tendría una solución óptima finita, ¿verdad? Claro, problema porque el PS1 sí quiero que tenga una solución óptima finita, ¿vale? ¿Se entiende este proceso? Sí, Vale, pues vamos a hacer una cosa. En lugar de coger estas dos rectas, bueno, en vez de coger esta recta, vamos a coger dos rectas y vamos a cogerla de un modo. Vamos a inclinar esta recta un poquito así, ¿vale? Y vamos a coger otra misma recta, así, ¿de acuerdo? Esta situación, ¿qué implicaría en esta situación? Que si cambiamos el problema en esta situación, ¿verdad? Ahora que tenemos dos rectas, ¿cierto? Donde estos coeficientes ya no tienen que valer estos de aquí, sino que van a ser, pues, un coeficiente A sub 1, 1, A sub 1, 2, P sub 1. Vamos a poner, por ejemplo, esta recta de aquí, ¿vale? Que sea A sub 1, 1, X sub 1, más A sub 1, 2, X sub 2, igual a P sub 1. Y otra recta que sea A2, 1, X sub 1, más A2, 2, X sub 2, igual al B sub 2. ¿Vale? Que sería esta recta de aquí. El A21X1 más el A22X2, todo eso igual al B2, ¿vale? Entonces, si yo cojo aquí mi función objetivo, ¿verdad? Si vamos, realmente la podría incluso poner de forma paralela, ¿no? Pero bueno, am, tampoco pasa, ¿no? Vamos a dejarla simplemente. Hmm. No, venga, vamos a hacer una trampa. Vamos a simplificar el problema, vamos a poner una recta horizontal y una recta vertical, ¿vale? vale. Si la ponemos, por simplificar todo esto, si la ponemos horizontal y vertical, entonces en realidad, ¿qué aspecto tiene la recta? Correcto. Esta recta vertical sería x1 igual a Pues, no sé, lo que sea. el valor B. que sea, ¿verdad? Bueno, x1 B antes igual de... a b1, ¿no? Y esta Sí, sería x2 igual a igual a B2. b2. O sea que mi problema sería 0 por x1 Sí, más... Bueno, vaya, si lo pongo así, voy a poner entonces al revés. Voy a poner simplemente x1 igual a b1, x2 igual a b2, y tanto x1 como x2 son mayores o iguales que cero, ¿verdad? pero... Vale. Eso significa que este problema, P1, tiene este posible punto. Pero el X1 y X2 no estaría multiplicado por nada. Bueno, pues Eh, sí, lo puedes multiplicar por un coeficiente, pero entonces cambia este numerito. Digo, imagínate ya lo tienes simplificado, ¿no? vale, vale, vale. Te pongo un problema en concreto. Estoy haciendo una lección, no una lección cualquiera, sino una lección concreta. Tengo este problema, ¿vale? Pero entonces ya tienes óptimo. Exactamente. ¿Cuál sería el óptimo de este problema? B1, B2. El óptimo Más que nada porque no puedes coger otro valor. es, depende de estos coeficientes, ¿verdad? Pero claro, si x1 tiene que valer versus 1 y x2 tiene que valer versus 2, la única acción posible, como bien dice, es x B1, estrellita B2. igual a versus 1 versus 2, ¿verdad? Claro, Que es este punto de aquí, exacto. ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar el valor de estas restricciones que aparecen aquí, ¿de acuerdo?
Si cambio el valor de estas restricciones, ¿qué va a ocurrir con esas componentes? Se Si van a cambio el valor modificar de las también, ¿no? restricciones. Si cambio el valor Claro, de las este de restricciones. aquí Depende. es Sí. nuestro vector b. Sí, de hecho la solución es el vector B. Exactamente, entonces podría tener la matriz de identidad realmente. La pregunta es, si cambio el vector d por otro vector cualquiera, pero siempre y cuando este problema tenga una solución factible, ¿vale? Bueno, en ese caso D pasaría a ser la óptima, ¿no? Exactamente, es decir, si lo tengo de ese modo, si cambias una coordenada, la única opción posible es, vale, o cambias el valor b sub 2 o cambias el valor b sub 1, ¿verdad? Ujú. Pero el óptimo va a seguir siendo otro punto distinto, ¿no? Sí. Que no tiene que ser el mismo que antes, ¿no? Pero como solo estoy cambiando el vector d, la única diferencia es que mi región factible ahora es una región factible paralela a la región factible que tenía antes, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Pero paralela. Me refiero, ¿qué cambia si en lugar de tener un b sub 1 tienes un b sub 1 tilde? Que la Ah, recta claro. x1 igual a b1, piensa que como los coeficientes, estos son rectas o semiplanos o hiperplanos en realidad, ¿verdad? Es que fíjate que aquí Sí. tienes un hiperplano. Cada ecuación de este estilo es un hiperplano. Y cuando tú cambias el término independiente, lo que estás haciendo es coger un hiperplano paralelo al anterior, ¿verdad? Ujú. Sí. La única diferencia que va a ser que esos elementos van a crecer de forma acorde a ese hiperplano. Es decir, que esto me sirve para ver que si yo cambiase esta recta de algún modo, sigo teniendo siempre un punto óptimo en este ejercicio concreto que nos estamos inventando, ¿verdad? Pero ahora, piensa en que si tuvieses un problema general como el que habíamos puesto antes, es decir, si tú dijeses, no, es que mi región factible es una región de la forma, tengo esta recta, tengo esta recta, tengo esta recta, esta, ¿verdad? Cambiar el vector D, lo único que hace es cambiar esta recta por una recta paralela, y 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 esta por una recta paralela, ¿verdad? Ujú. Ah, vale, ha cambiado. Ahora tengo estos puntos de aquí, ¿no? Ya, pero sigue teniendo siempre un punto óptimo, ¿no? La pregunta Sí. es, mi intuición matemática nos dice ya que qué tiene que ocurrir con esta respuesta. Que es verdadera. Es verdadera, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo que la idea que hay detrás es que modificar cada ecuación es únicamente coger una solución paralela, ¿verdad? Ujú. Pues vamos a ver si efectivamente eso tiene que ser un óptimo. ¿Cómo lo haríamos? Hay dos opciones. Lo podemos intentar hacer de forma directa o podemos intentar hacerlo por reducción al absurdo, ¿verdad? Son las dos opciones posibles que tenemos. ¿Vale? Entonces, si lo intentamos construir de forma directa, porque ya creemos que es cierta la solución, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a coger cada una de las restricciones que aparecen aquí, ¿verdad? Es decir, observemos que las restricciones en P1 y P2 son de la forma, digamos, ¿cómo multiplicamos a por X? Fila por columna, ¿verdad? La fila correspondiente sería la A y 1 por el X1 más la A y 2 por el X2 más la A y N por el X sub N, ¿verdad? Y todo eso está igualado a la iésima componente del vector B sub I, ¿no? Y esto sería para cada i desde 1, 2 hasta m.
Esto para P sub 1. Y para P sub 2, ¿qué ocurre? Que tendría AI1 x1 más AI2 x2 más AIN x sub n igual a D sub i. Para todo i, desde 1, 2 hasta m. Todo esto en P sub 2, ¿verdad? Entonces, si te fijas, a por x igual a d es un sistema de ecuaciones donde además tengo estas restricciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos? Si hay una solución factible, es decir, eso significa que mínimo hay un punto solución de este sistema, ¿verdad? Es decir, en P sub 2 sabemos que existe X gorrito tal que A por X gorrito es igual a D y X gorrito es mayor o igual que 0. ¿Vale? Si esto, si tengo ese punto, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Que en mi sistema de ecuaciones solo puede haber una cantidad finita de soluciones, ¿verdad? Si hay una solución factible. Claro, una solución factible lo que significa es que este sistema de ecuaciones a por x igual a d tiene al menos una solución y cumple que x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Ujú. Pero a por x igual a d, esto de aquí, en realidad, ¿qué es? Es un sistema de... ¿Cuántas ecuaciones? Tenemos m ecuaciones con n incógnitas, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué relación hay entre la m y la n? Que hay menos ecuaciones que incógnitas, ¿verdad? Esa es la condición fundamental que le pedimos a nuestra matriz A, Ujú. ¿vale? Sí. ¿Qué tendría que ocurrir para que pudiese haber un fallo? Para que pudiese haber un fallo de que la solución no fuese una solución óptima finita, es que tendría que haber infinitas soluciones y que esas infinitas soluciones tendiesen a dónde? A menos infinito, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacerlo por reducción al absurdo, es decir, supongamos, Pero bueno, claro, entonces, o sea, es lo que vimos antes directamente, que no. claro, Bueno, claro, bueno, no, supongamos por no. reducción Lo al que iba a decir absurdo no es del todo concluyente, no, no. que No. existe una sucesión, vamos a llamarla x su gorrito, normalmente pondría n, ¿no? Pero como la n es para las columnas, vamos a poner x n gorrito k, ¿de acuerdo? Tal que a por x gorrito k es igual a d y x gorrito k es mayor o igual que 0 con límite cuando k tiende a infinito de t traspuesta por x gorrito k igual a menos infinito, ¿verdad? Que no tenga solución óptima finita es que puedes hacer la solución o el valor todos los chicos que quieras, ¿verdad? Exacto. Vale, entonces, ¿esto qué va a implicar sobre nuestro problema anterior? Que entonces
Entonces, si consideramos, vamos a coger cada componente x sub y, y lo que vamos a hacer va a ser coger la correspondiente componente b sub i y dividirlo entre la correspondiente componente d sub i, ¿vale? Ujú. Realmente para hacerlo bien, ¿no? Como podría ser cero, ¿no? Vamos a coger la componente b sub i entre d sub i si d sub i es distinto de cero, ¿verdad? Y que valga cero si perdón, esto por x gorrito y, ¿vale? Y esto si el d sub i es igual a cero. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué ocurre con estos puntos? Que el punto x, x, Sí. que es el vector de todos estos elementos, ¿verdad? Ujú. ¿Eso quién es en realidad? Este vector x cumple que cuando tú haces a por x, ¿eso quién es? Espera Sería un momento, hacer ¿eh? Ah, por a aquí. por, aquí que tenemos las correspondientes componentes, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos para cada fila, es decir, cuando hacemos el a sub i1 x sub 1 más el a i2 x sub 2 Nos da B. más Nos da exactamente B, ¿no? el Sí. a i n x sub n, ¿esto que nos va a quedar? Sustituimos y esto sería el a i 1 b sub 1 b sub 1, Sí. muchos elementos. B sub 1 entre D sub 1, el X gorrito 1 más el... Espérate, que tengo que pensar cómo hacerlo bien en cada elemento. Hay Eh, su 2, A bueno, subí sí, 2. sí, es que, que no es esto exactamente, tengo que cambiar cada término por cada elemento de la fila bien. Es decir, espérate, que no es exactamente esta elección, si no, a ver cómo lo cambio bien. Es que piense. Yo quiero coger, en vez de esto, vamos, lo que quiero, que no sé si a lo mejor se ve la idea, es que en cada fila, ¿vale? En cada fila correspondiente, aquí me quede el correspondiente B sub i partido D sub i por el X sub 1 más el A i 2 y aquí el B sub i D sub i por el X sub 2 más A7 que llamamos al A sub I, no, sí, A sub I n, B sub I entre el D sub I, X sub n, ¿vale? De este modo, lo que tenemos es que podemos sacar el B sub I de sub I factor común, ¿verdad? Perdón, aquí sería con gorrito, con gorrito, con gorrito. Todo esto nos va a quedar entonces el B sub I partido D sub I por el a i sub 1 x1 gorrito más el a i sub 2 x2 gorrito más el a i sub n xn gorrito, ¿verdad? Todo esto, ahora sí, todo esto vale d sub i, ¿verdad? Y entonces nos queda, pues que b sub i, d sub i, d sub i, todo esto sería b sub i, ¿verdad? Y consideramos el x sub j, ¿vale? Es igual al b sub... Esto es igual al b sub i partido de sub i por x corrito j si d sub i es distinto de cero y vale simplemente cero si el d sub i es igual a cero.
¿vale? Aquí vamos a suponer que los d sub i son todos distintos de cero, ¿no? Si no, pues bueno, pues se hace cero también y nos queda lo mismo, ¿cierto? ¿Hasta ahí Un bien? momento, que estoy intentando entender. Claro, lo que hemos hecho ha sido coger a partir No, del pero yo punto. pensé que antes con el SUI, o sea, cuando teníamos X SUI, o sea, cuando no metimos el J, ¿me explico? Sí. Pensé que estaba ya bien así. Bueno, es que tengo que cambiarlo para cambiarlo en todas las filas de forma correspondiente, ¿vale? Porque de este modo, ¿qué consigo? Cambiar cada una de estas filas, ¿verdad? Si Bueno, cambio ya, cada... claro. Dime, dime. O sea, para recorrer toda la matriz. Exactamente. Para ir cambiando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Claro. Aunque bueno, eso lo puedo hacer porque eso estaríamos diciendo que... Claro, eso no lo puedo hacer porque en cada ecuación estaría dando un cambio distinto, ¿verdad? Hombre, y si ponemos A por el correspondiente X es igual a B, Sí, a ver, vamos a pensarlo bien. me refiero, para no meternos en Sí, sí, temas sí. de... Vamos, lo único que quiero es, a ver, una opción. O sea, una opción es ponerlo más a lo bruto. Sí, sería coger a lo mejor el... Lo que tú sabes que este a x gorrito es de, ¿verdad? Pues tú podrías poner, por ejemplo, ¿no? Mm, a x gorrito k es igual a d, si solo si a x gorrito k es igual a b más d menos b, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿no? Ujú, Si solo si a x gorrito k menos, o bueno, más, paso esto para la izquierda, sería b menos d, todo eso es igual a b, ¿verdad? ujú, Si solo si a x gorrito k. Claro, si yo quiero que esto vaya multiplicando a este b menos d, ¿cómo lo puedo hacer? Mm, mm. Es que lo único que sé es que ese es el punto X asterisco de antes, pero claro, no lo quiero mantener así. Pensarlo de otro modo. Tenemos esta sucesión, tenemos esto. Quiero llegar a una contradicción con el problema de antes. Como quiero llegar a una contradicción con el problema de antes, el problema lo quiero tener en esta región, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo es que he encontrado una sucesión de puntos que están tendiendo aquí a menos infinito, ¿verdad? Vale, vale, espérate, espérate, espérate. Estos puntos... Vale, ahora ya lo tengo, ya lo tengo. Calla, calla, calla. Entonces, em, si modificamos el correspondiente punto extremo x gorrito k para que pase a estar en la nueva, pues en la, no nueva, sino en la región factible, factible, que sería a por x igual a b con x mayor o igual que cero. Es decir, si tú dices, oye, como hacíamos antes, ¿no? En el dibujito, tú imagínate que tienes estas rectas, ¿no? Y para las moradas, ponle que tienes esta recta y esta recta, ¿verdad?
Que lo que tú sabes es que la diferencia que hay entre la región morada, esta de aquí, y la azul, ¿cuál es? Como hemos dicho, son regiones paralelas, ¿verdad? Entonces, si tú tienes por aquí tu punto factible, ¿cierto? Ujú. ¿Qué quieres hacer? Para ese punto factible, quieres que moverlo a una región o a un punto de por aquí, ¿verdad? Es decir, sería como mover este punto por aquí para llegar aquí y luego por aquí para llegar aquí, ¿cierto? ¿Qué realmente es Sí. eso de el más y el menos de, ¿verdad? Básicamente lo que estamos haciendo aquí con este movimiento, ¿no? Pero entonces, ese nuevo punto, si este de aquí era tu punto XK gorrito, entonces este punto de aquí lo llamas X sub K, ¿no? Es decir, obtenemos un punto X sub K tal que, ¿cuál es la relación correspondiente del X sub K y el X sub K gorrito? Que ha habido un cierto vector de desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuál es ese vector de desplazamiento en realidad? Lo que nos decía el dibujo, ¿verdad? Para pasar de uno a otro, ¿cuál es el vector de dirección? Uno menos el otro, ¿verdad? Que sería o bien el d menos b, no, en este caso sería el b menos d, creo, ¿vale? Porque así cuando haces el a por el x gorrito, eso te da el d menos d fuera y el a por el x gorrito te queda el b, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Mm, creo que sí, pero no estoy A del lo mejor, todo. en vez de ponerlo de este modo, tendríamos que decir que la relación que hay entre esos elementos es que el A por el XK menos el A por el XK gorrito es el B menos el D, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo, justamente, ¿no? Claro, pero fíjate, con esto, ¿qué va a ocurrir cuando cogemos este punto aquí? Que entonces, si yo estudio el límite, cuando el k tiende al menos infinito del c traspuesta por el xk, ¿qué va a ocurrir con estos elementos? ¿Qué relación hay entre el x sub k y el x sub k gorrito? Es la misma matriz más un vector, ¿verdad? Sí, ¿Qué implica eso entonces sobre este límite? Que si tú haces la misma diferencia, ¿verdad? Cuando tú haces la diferencia de estos elementos, del c traspuesta X, K, gorrito así, ¿eso qué implica? que eso es el B menor. Claro, que esa No. diferencia va a ser la misma, ¿verdad? La misma que teníamos antes, que sería B menos D, ¿no? Pero, cuidado, porque este límite del CTX gorrito, ¿a qué tendría? A menos infinito. Bueno, esto no va a ser el B menos D, va a ser realmente el B menos D multiplicado por, si lo ponemos bien, aquí que nos quedaría, cuando aquí coloco el elemento A, esta diferencia, lo que nosotros sabemos que va a ser una constante, vamos a llamarla, ¿cómo que le voy a llamar a esa constante? K, con K, constante.
¿vale? Lo cual implica que entonces ese límite, cuando el K minúscula tiende, he puesto menos infinito, pero no es menos infinito. Cuando el K minúscula tiende a infinito, mi sucesión, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el C traspuesta XK? Que si la diferencia es una constante, es que ese también va a tender a menos infinito, ¿verdad? Porque las regiones factibles de nuestros puntos son regiones paralelas, ¿verdad? Ujú. Si son paralelas, la diferencia que hay entre esos puntos es ese vector b menos d. Si la diferencia que hay entre esos puntos es ese vector b menos d, eso implica entonces que la diferencia que hay entre los límites es una constante. Realmente esta constante debería salirnos la constante c traspuesta por el b menos d como valor de la constante, ¿de acuerdo? Pero eso implica que entonces podemos sacar que si uno de los límites es menos infinito y la suma de los dos o la diferencia de los dos es una constante, es que entonces el otro tiene que ser también menos infinito. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que aquí ha llegado a... Una contradicción. Porque ese problema no No era vale, menos infactible, infinito. ¿verdad? El mínimo no era menos Exacto. infinito. Este sí tenía una solución óptima finita. Por lo tanto, este problema de aquí también va a tener siempre una solución óptima finita. ¿Vale?